¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo para todos, el Señor les bendiga enormemente. Bueno, aquí estamos nuevamente en este espacio devocional en los brazos del Padre y ha sido un tiempo muy hermoso. Quiero irles contando que estamos ya en la última temporada, en la última fase de esta temporada en los brazos del Padre para empezar una nueva temporada. Luego esperen noticias acerca de esto. Bien. Bienvenidos al 7º episodio de esta serie que hemos titulado El amor que salva, una serie preciosa donde hemos mirado varios episodios en torno a la vida de Jesús, donde Jesús ha traído salvación a personas que los demás han menospreciado, criticado, rechazado. Y bueno, nos ha dejado a través de este estudio un gran ejemplo el Señor, no solamente en el campo de la obra social, sino en el campo de la forma en que hemos de amar a aquellas personas que los demás rechazan. Hemos hablado acerca de la mujer adúltera en los episodios anteriores, de la mujer samaritana, hemos hablado de Zaqueo, hemos hablado de Nicodemo, hemos hablado de Bartimeo. Todos estos episodios también hemos hablado de la mujer pecadora que vivía en la ciudad. Bueno, estos son los temas que hemos hablado. Si no se ha hallado a ninguno de estos episodios, yo le invito a mirar toda la serie. Usted puede entrar al canal haciendo clic en el logo de la Iglesia Filadelfia Cristo Soberano y allí lo va a arrojar a la sección, a nuestro canal, y luego haga clic en la pestaña de video y ahí están los videos en orden en que han sido transmitidos y encontrará esta y muchas otras series que a través de estos 197 episodios más o menos, o 194 episodios que llevamos en esta temporada en los brazos del Padre, y en la primera temporada también está allí colgada, puede acceder a todo este material y bueno, aprovecharlo para crecer, para compartir con otras personas a quien usted también estima y quiere su crecimiento espiritual. Vamos a orar y entramos entonces en materia en el tema de hoy. Bendito Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por un nuevo día y por la oportunidad que nos das de poder incursionar en tu palabra, estudiarla, Padre Celestial, no tanto para saber los acontecimientos que allí sucedieron como en un aspecto teórico, histórico, sino para desarrollar por tu Espíritu Santo y tu palabra ese carácter íntegro, santo, justo, amoroso que tú quieres que nosotros tengamos conforme al carácter de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Mesías, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir la instrucción de tu palabra, para entender tu voluntad para nosotros en este día, en este tiempo, Señor. Y ayúdanos a actuar más allá del comprender o de entender estas verdades, encontrar las oportunidades, las circunstancias propicias para practicar lo que estamos aprendiendo a través de esta serie, El amor que salva. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy yo quiero que abordemos otro episodio en torno a la vida de Jesús, descrito en Mateo capítulo 8, los primeros 4 versículos de ese capítulo. Mateo 8, versos 1 al 4, y allí podemos leer de la siguiente manera. Cuando descendió Jesús del monte, y esto hace referencia al monte desde donde Jesús dio la enseñanza del famoso Sermón del Monte. Y entonces Jesús termina esta enseñanza. Los que lo han escuchado han quedado admirados de la forma como enseña Jesús. Incluso la comparan con la forma como predican los fariseos y encuentran una enorme diferencia. Y por lo tanto, entonces, allí tienen esa oportunidad de evaluar y decir: Jesús tiene autoridad para enseñar lo que ha enseñado. Entonces, cuando termina Jesús el Sermón del Monte,
le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si bien la enseñanza del Sermón del Monte está enfocada a los discípulos, pues Jesús había subido al monte para tratar de conservar un poco de distancia respecto a la multitud, porque había momentos donde la multitud atafagaba a Jesús, y subió al monte y habló con sus discípulos, algo así semejante a Moisés subiendo al monte hablando con Dios, pero en la falda del monte ahí encontrábamos todo lo que, la base del monte, ahí en la llanura encontrábamos la multitud o el pueblo. Y aquí tenemos entonces a Jesús descendiendo y encontrándose con la multitud. Dentro de la multitud hay un hombre que es leproso, quien le pide o quien le dice categóricamente: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es interesante la petición. No es una petición: Señor, límpiame. Ahora, parece que este hombre leproso tiene claro que Jesús sí puede limpiarle. Él no está diciendo: si puedes, límpiame. Él está diciendo: si quieres, límpiame. Y la petición evidencia un conocimiento profundo de Jesús a pesar de la distancia de este hombre. Porque ha escuchado seguramente de Jesús. Ha estado allí y probablemente escuchó mucho de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. O ha estado viendo los milagros que Él ha hecho. Y se le confirma a su corazón: mi vida puede ser distinta si me acerco a Jesús y le pido. Pero tengo dudas, no de que Él pueda sanarme. Tal vez mi duda está en si Él quiere hacerlo o no quiere hacerlo. ¿Por qué una duda de esa naturaleza? Bueno, por su condición. ¿Cuál era su condición? Dice Mateo que era un hombre leproso. Ahora, en aquel tiempo, la lepra no era algo tan controlado como lo es en nuestro tiempo moderno, donde hay un avance científico, farmacéutico, para todo el proceso clínico de una persona que tiene este tipo de enfermedad. Para aquel tiempo se regía una ley que está descrita en el libro de Levíticos. Todo el capítulo 13 de Levíticos, si tú lo lees, no lo vamos a leer, pero si tú lees todo el capítulo de Levíticos, hay específicas y rigurosas indicaciones de cómo tratar para diagnosticar, para identificar y tratar el tema de las personas que son leprosas. Ahora, este libro ha sido escrito, el libro de Levíticos, ha sido escrito en el contexto del viaje que Israel tuvo desde la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Y en este viaje han transcurrido 40 años. Así que hay unas normas dadas en la Biblia para el tema de salubridad. Porque 2 millones de personas viviendo en el desierto, viviendo en carpas durante 40 años, es una condición altamente vulnerable para que llegue una epidemia y destruya con la gran mayoría de ellos. Y al parecer, lepra fue una de aquellas plagas que vino, no precisamente de las plagas de Egipto, pero plagas que vino contra Israel. Así que el Señor ha dado instrucciones específicas a Moisés, quien las escribió en Levíticos capítulo 13, para manejar y tratar con el tema de la lepra y con las personas que estaban en esa condición de enfermedad. Y quiero leer, de ese capítulo de Levíticos 13, los versos 45 y 46, para que notemos algo interesante, y era la condición o la norma que debían tener aquellas personas que por el sacerdote habían sido diagnosticadas con lepra. Dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Y ojo con esa palabra embozado, tal vez embozado. ¿Acaso los bozales no son para las bestias, los caballos, los mulos? Bueno, esta es una forma de decir con tapabocas. Así que el tapabocas no es algo nuevo. El tapabocas incluso es bíblico, solo que no se llama tapabocas,
¿sí? Otra versión lo refiere, cubrirá la mitad del rostro. Obviamente no se refiere a sus ojos, sino a la mitad del rostro, de aquí para abajo. Eso es un tapabocas en los tiempos bíblicos. Así que el leproso debería tener vestidos rasgados para que se distinga, como una especie de harapos, para que se distinga de los demás en la sociedad, la cabeza descubierta y muy probablemente rapada, embozado, es decir, con tapabocas, pregonará, gritará, anunciará, inmundo, inmundo. Incluso algunos de ellos tenían una especie de campana o un metal que golpeaban para advertir a las personas a quienes podrían estar cerca que este es un hombre leproso. Y cuando declaraba inmundo, inmundo, las demás personas que estaban sanas podían observar a este hombre acercándose de pronto al pozo, de pronto a algún lugar, y debían retirarse inmediatamente de este leproso por cuanto podían contagiarse de la lepra. Así que debían conservar distancia, no tocarlos, y este debía vivir fuera del campamento. Dice el pasaje entonces, embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ahora notas entonces, esta es la norma bíblica para el tratamiento de la lepra, y las personas que la tienen deberían vivir fuera del campamento de todo el pueblo judío que estaba habitando alrededor del tabernáculo. Entonces había un lugar fuera del campamento donde estaban los leprosos. Entre ellos probablemente había algún grado de relación, porque bueno, ya están todos contagiados, pero no podían estar dentro del campamento teniendo vínculos sociales. Esa es la ley. Y para los tiempos de Jesús, esta ley era vigente, todavía se cumplía. Por lo tanto, podemos trasladarnos nuevamente al episodio de Jesús y ver a este leproso a la luz de esa ley. Y podemos notar lo siguiente. El leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y allí hay algo asombroso, ¿sí? Es una expresión del amor que salva. Ahora, cualquier persona seguramente, ahora nota que dice que hay una multitud. ¿Te puedes imaginar a este leproso con sus vestidos rasgados diciendo inmundo, inmundo, ¿sí? Y las personas alrededor, ups. Y tal vez a medida que va avanzando entre la multitud pretendiendo acercarse a Jesús, la gente que está alrededor se retira. Leproso, retírate, dame paso, quiero apartarme. Este hombre es leproso, ¿qué hace aquí? Debería estar afuera. Bueno, está afuera, está en el monte, está cerca al monte, no está en la ciudad. Jesús está predicando desde el monte, ¿sí? Pero la multitud es la que ha salido de la ciudad y está allí a la falda del monte para esperar a Jesús y tener contacto con Él y pedirle favores seguramente. Y aquí tenemos a este hombre que cree que Jesús lo salva, le puede sanar, pero tiene una duda acerca de que quiera, ¿sí? Casi la pregunta es, para que tú me puedas sanar, tal vez haya una cercanía, y es quizás lo que probablemente este leproso pensaba. Todo el mundo se aleja de mí, nadie quiere estar cerca, y los entiendo, soy leproso, esto se puede contagiar, pero tú puedes sanarme y lo tengo claro, pero tú quieres sanarme, muy probablemente considerando, soy una persona inmunda, soy una persona bajo maldición por la lepra. ¿Quién querrá hacer algún beneficio para mí? ¿Quién querrá tener un acto de misericordia para mí? ¿Quién podrá sacarme? Ahora el leproso puede identificar que Jesús es la persona que puede hacerlo, pero no tiene claro si quiere hacerlo. Y esa es su petición. Si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es una pregunta, es una afirmación que evidencia fe. Es una afirmación que denota que él cree que Jesús puede sanarlo, pero que él también sabe que eso solo sucederá según su voluntad, según la voluntad de Jesús. Y este hombre, pese a su condición, es un hombre sabio, es un hombre que ha escuchado de Jesús,
que ha reflexionado de Jesús, a quien el Espíritu Santo ha traído convicción, Él puede sanarte. Y entonces se acerca, si quieres, puedes sanarme. Es una forma de decir, Señor, como si estuviéramos orando por personas enfermas ahora, Señor, fulano de tal está enfermo. Queremos pedir por su sanidad, mas hágase tu voluntad sobre este cuerpo. Es una forma de pedir, es una oración, Señor, si quieres, puedes sanarme. Yo creo que tú puedes sanarme, pero hágase tu voluntad con esta enfermedad en mi vida. Es una forma de orar por parte de este leproso hacia Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Quiero ser limpio. Ahora, nota, lo tocó. No debía haber un contacto cercano y este toque físico. Seguramente esto daba pie para la crítica de los demás. Lo ha tocado. Y quien estuviera con el leproso, tuviera contacto físico con el leproso, quedaría inmundo y a riesgo de ser contagiado. Y por lo tanto, según esa misma norma de Levíticos, esa persona debería entrar en cuarentena. Las personas que empezaban a manifestar una especie de mancha con algo de vellosidad debían ir ante el sacerdote para ser diagnosticadas y el sacerdote los sometía a una cuarentena de 7 días y luego se mostraba nuevamente hacia el sacerdote para mostrar la mancha y si la mancha se había extendido se declaraba leproso, pero si no había pasado nada con la mancha volvía a entrar en cuarentena otros 7 días, 14 días, 2 semanas en cuarentena. Esto como que ya lo conocemos, ¿no? Con el tema de las cuarentenas del COVID-19. Y cuando después de la segunda cuarentena de 7 días, después de los 14 días, volvía y se mostraba al sacerdote y el sacerdote observaba y si no había extensión de la llaga, no lo declaraba inmundo o leproso, pero sí debía entonces salir del campamento declarado inmundo y nadie debía acercarse, nadie debía tocarlo hasta que viviera tal vez un proceso de la llaga y si por fin había algunos indicadores podría volver al sacerdote para que hiciera nuevamente el diagnóstico. Esa era la condición de este leproso, esperando por años seguramente su sanidad, sintiendo el rechazo social, teniendo que advertirle a la sociedad con la que quisiera tener comunión que es una persona inmunda y que debería pregonar inmundo, inmundo para proteger a esas personas, no protegerse él mismo, sino proteger a esas personas. Así que debía guardar esta cuarentena y hacer todo este rigor. Pero cuando Jesús le dice, quiero, sé limpio, al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Ahora, era un poco difícil que nadie lo notara, porque estaba rodeado de multitud. Y dice, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Los que eran declarados sanos por el sacerdote debían dar una ofrenda que ahí está escrita, ahí en el Levítico capítulo 13, y lo que Jesús le dice a este leproso, ok, ve al sacerdote, que eran los encargados de hacer este examen, este diagnóstico, como quien dijera, ve al médico y obtén un diagnóstico, no para confirmar la sanidad, sino para generar una evidencia. Ahora, cuando él se muestra al sacerdote, los sacerdotes diagnostiquen que este hombre ya no tiene lepra, sí, que al instante le ha sido quitada, seguramente le harán preguntas, ¿y cómo pasó esto? Tal vez él tendría que decirle, bueno, Jesús lo dijo, pero Jesús le dice, no le digas a nadie, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y ahí tenemos a este hombre seguramente obedeciendo a Jesús. Este hombre creyó en Jesús. Este hombre había sido rechazado por su enfermedad. Nadie quería estar cerca porque era un riesgo de salubridad y por lo tanto entonces este hombre vivió una condición de soledad, una condición de rechazo, una condición de aislamiento y los efectos propios de la enfermedad, por supuesto, que le torturaron y guardaba una esperanza de poder ser sano. Cuando escucha de Jesús y cuando sabe que Jesús puede estar cerca a donde él habita, entonces se arriesga
a acercarse a la multitud, cosa que le tiene prohibido. Pero su fe lo mueve a superar este tipo de barreras y a encontrarse con Jesús para recibir esta oportunidad de hacer esa oración. Si quieres, puedes sanarme. Pero veo a Jesús expresando su amor, el amor que salva, en el contacto físico. Uno diría, bueno, el contacto físico es una de las formas de expresar afecto, es una de las formas de expresar amor. Cuando acariciamos a los niños con la palma de la mano en su cabeza, cuando acariciamos el rostro o damos un beso, estamos expresando ese amor. Y tal vez el leproso era la persona menos indicada para expresar ese contacto, ese afecto físico, ¿sí? Pero Jesús lo amó. A Jesús no le importó, porque Jesús no tiene el temor de que la lepra domine o la enfermedad domine sobre su cuerpo. Él tiene el poder de hacer sanidad, de traer sanidad. Él tiene el poder de hacer milagros. La enfermedad está sujeta a la autoridad de Jesús. Y el leproso lo sabía. Y se evidenció entonces cuando Jesús toca a este hombre y le ama y le dice: quiero, sé limpio. No sé cuál ha sido tu caso. La pandemia de COVID-19 trajo muchas situaciones de ansiedad, de aislamiento. Hubo un periodo de una superespiritualidad que surgió en los primeros meses de la pandemia, donde muchos preocupados porque no se fueran a contagiar y fueran a morir, entonces buscaron de Dios y quisieron acercarse a Dios diciendo: guárdanos, protégenos. Algunos, y aquí en este programa y en la temporada anterior de estos devocionales, muchas personas pidieron una oración por familiares y amigos que estuvieron en la clínica por efecto del COVID, y muchos tuvieron que aislarse, o bien en entidades hospitalarias o bien en su casa, y no pudimos ver a nuestros familiares. A diferencia de aquellas épocas, teníamos las redes sociales por medio de las cuales nos podíamos comunicar y saludarnos, pero no podíamos dar este abrazo, no podíamos tener ese contacto físico. Aún está un poco reservado para nuestro tiempo, aunque ya han pasado varios meses desde que empezó la pandemia, pero aquí está la oportunidad del amor que salva. Jesús, tal vez tú has sentido ese rechazo, ese abandono, esa soledad, el impacto que trajo la pandemia, pero Jesús quiere, y Jesús te toca, y Jesús tiene esa respuesta para esa condición de soledad y de abandono que tú has venido experimentando como resultado de la pandemia. Así que haz lo que este leproso hizo. Ven a Jesús. Él quiere no solamente tocarte, Él quiere morar por su espíritu dentro de tu vida y tener comunión contigo. Él quiere porque Él puede. Y si tú crees y tienes fe, tú lo recibirás y serás sano en el ámbito mental, en el ámbito emocional, en el ámbito físico, en el ámbito relacional, en el ámbito económico. Cualquiera que sea la situación que te ha hecho sentir aislado y apartado, toma la decisión de este leproso y dile: si quieres, puedes sanarme, hágase tu voluntad en mí, pero sabes, yo tengo seguridad de que tú puedes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por estas personas de las que hemos estudiado en tu palabra y que han estado bajo el ojo crítico y bajo el crítico ojo y misericordia de muchos, algunos religiosos. Y esta es la situación de muchos en nuestro tiempo también, Señor. Y seguramente tú estás esperando de la iglesia una iglesia que supere este tipo de barreras sin ningún temor, y se acerca al menospreciado, se acerca al afligido, se acerca al solitario, se acerca a quien todo el mundo rechaza. Y tú lo amas, Señor. Y tú quieres amarlo a través de nosotros, Señor. Porque nos has hecho tus manos, nos has hecho tus pies, nos has hecho tus labios. Somos tu cuerpo. Y tú obras en nosotros y a través de nosotros para llegar a estas personas y amarlas, superando el menosprecio, superando los prejuicios, superando los temores, para
que estas personas puedan conocerte, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que ama, Señor. Te lo pedimos, Padre. Gracias por la preciosa audiencia que ha estado viendo esta transmisión, por los que han escrito allí sus peticiones. Tú las conoces. Por los que han dado allí su saludo en el chat, tú los conoces. Pedimos en el nombre de Jesús que sobre cada uno de ellos haya esa gracia de tu bendición, Señor, guardando sus vidas, proveyendo según la necesidad de cada uno, afirmando su fe, fortaleciendo su comunión contigo, Señor. Bendíceles en el día de hoy de manera especial en todo lo que hagan, Señor. Que haya sabiduría en las decisiones, en las palabras, que haya paz en sus pensamientos, que haya pertinencia en sus actos y en la gestión del trabajo, de las actividades que desarrollan, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Familia de la fe, un abrazo para todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio en los brazos del Padre.